Hola, en menos de un mes estaremos celebrando la Navidad y yo creo que es un buen tiempo para reflexionar y para irnos preparando para ese tiempo. ¿Sabes por qué? Va a ser una Navidad quizás muy diferente, para algunos más, para algunos menos, pero estoy seguro que para todos va a ser algo diferente. Y es un gran tiempo para reflexionar lo que en buena parte del mundo se celebra o se va a celebrar. Porque son tiempos en los que necesitamos buenas noticias. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, quisiéramos escuchar que ya hay una vacuna en la que el 99% de los casos salen curados. ¿Estás de acuerdo? Y además que es accesible para todos. Muchas veces las buenas noticias quizás son cosas en las que dudamos, pero que en el fondo son cosas en las que queremos creer. ¿Estás de acuerdo? Imagínate, por ejemplo, que te dijeran que si tomas refresco y tomas muchos dulces, ¿no?, que tienen azúcares refinados, vas a vivir más años y vas a estar más saludable. Yo sé que sabes que no es verdad, pero quisieras creer que son verdad, ¿ok? Bueno, pues el nacimiento de Jesús fue anunciado como algo que iba a traer buenas noticias. O sea, así fue anunciado. De hecho, hoy vamos a comenzar en el inicio del Evangelio de Lucas, el libro que escribe Lucas, donde habla precisamente acerca de esto. Quiero que me acompañes, vamos a Lucas 2 en el versículo 10 y dice lo siguiente. Pero el ángel del Señor les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas habla de que el nacimiento de Jesús fue anunciado así. Buenas noticias. De hecho, en otra traducción dice noticias de sumo gozo. Iban a traer alegría. ¿Y a quiénes? Dice aquí, para todo el pueblo. No solamente para algunos, no solamente para los ricos, no solamente para los que se portaban de cierta manera. Habla de unas buenas noticias que incluían a todos. ¿Ok? ¿Y por qué esto era tan importante? ¿Y por qué esto es tan importante? La época en la que nace Jesús fue una época en donde el pueblo necesitaba buenas noticias. Por eso es que te decía que necesitamos eso. Y no es tan distante de lo que hoy anhelamos en nuestro pueblo, anhelamos y en este caso en todo el mundo. Cuando llega Jesús había varias cosas pasando. Por ejemplo, había enfermedad, obviamente diversos tipos de enfermedades, pero por ejemplo, había una enfermedad llamada lepra, ¿no?, que hoy prácticamente está controlada, ¿no? Hay muy pocos casos en el mundo, pero era una enfermedad en aquel entonces incurable, muy contagiosa y que llevaba a la gente a morir de una manera terrible. Prácticamente se les iba desprendiendo los trozos de piel y morían aislados, lejos de la sociedad. Si te daba lepra, casi era una condena de muerte. También había opresión. Roma había conquistado Palestina y cuando llega a Roma ellos contrataban a paisanos de los mismos palestinos o judíos para cobrar impuestos a sus paisanos. Y muchas veces estos se aprovechaban de ellos y se hacían rico a costa de eso que cobraban. Luego, si tú te atrasabas, llegó un tiempo en el que llegaban a contratar personas para ejecutar a los que se atrasaban en sus pagos. O si no ejecutar, por lo menos para amenazarlos si seguían atrasándose. Había escasez de alimentos. Para algunos, tener de comer algo al día siguiente no era tan obvio. Ellos conocieron un hambre que quizás para muchos de nosotros, de verdad, no tenemos idea.
Por otro lado, había un fervor nacionalista muy, muy fuerte. Había un grupo político llamado los Zelotes. De hecho, un celote fue un seguidor de Jesús. Y ellos lo que hacían es que instaban a la nación a la revuelta. Ellos querían, levantémonos en armas y saquemos a estos romanos de aquí. Y finalmente, después de tantos y tantos alborotos, esto desencadenó una guerra que culminó con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, para nunca volver a ser reconstruido. Eso sucedió en aquel entonces. Y ese es el contexto en el que nace Jesús. Por eso te decía, la gente necesitaba escuchar buenas noticias. La gente necesitaba escuchar algo de esperanza para sus vidas, sus corazones y para su futuro. ¿No crees tú que hoy necesitamos algo así? Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que muchos, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, ¿en qué piensas? ¿Piensas en una tradición? ¿Piensas en regalos? ¿Piensas en el fin de año? Pero no sé si todos lo asociamos a buenas noticias. Quizás por la religiosidad que hay, quizás porque hay mucha gente que celebra de alguna manera, pero el alcohol termina invadiendo los hogares, o por los malos ejemplos que tenemos. Pero lo que te quiero decir es que en aquel entonces, cuando comenzó la historia de Jesús, el anuncio fue que eran buenas noticias, muy buenas noticias. Ahora, si en realidad esos son, ¿no quisieras tú que fueran verdad? Por otro lado, ¿no quisieras saber de qué se trata? ¿No estás buscando tú, como yo y como varios, buenas noticias que sean verdad? Yo creo que sí. Pues justamente de eso queremos estar hablando en las siguientes semanas. Una cosa que quisiera preguntarte. A ver, ¿cómo es que seguimos hablando de este personaje llamado Jesús siglos después? ¿Por qué su historia no desapareció en el olvido? Si hubiera sido un charlatán, si realmente no eran buenas noticias, pues se hubiera acabado todo. Y hoy ni tú ni yo sabríamos absolutamente nada, ¿verdad? Pues mira, comenzamos leyendo Lucas. Y quiero comentarte un poquito más quién fue ese Lucas. Lucas fue un médico que dedicó parte de su vida a documentar todo lo que pasó alrededor de la vida de Jesús. Y él comenta algo muy interesante al inicio de su relato. Bueno, su relato es llamado uno de los evangelios, y justamente la palabra evangelio en griego significa buenas noticias. Y él comienza este evangelio diciendo lo siguiente. Vamos a ir a Lucas 1 en el versículo 1 y vamos a leer. Dice, muchos, toma en cuenta esta palabra, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Lucas comienza diciendo que muchos habían intentado hacer un relato. Muchos. ¿Cuántos? No sabemos. Pero lo que notamos aquí es que sí había mucha gente que había intentado hacer un recuento de lo sucedido alrededor de la vida de Jesús. Piensa en esto. Hoy, en la época que vivimos, hacer un recuento de la vida de alguien y escribirlo es muy sencillo. Hoy tenemos computadoras, escribes, ¿no? Lo subes, lo haces
procesador de texto que tú quieras, lo imprimes y ya. Haces un relato de la vida de alguien, puedes hacer un libro. Hoy es muy fácil, pero en los tiempos de Jesús para nada esto era algo sencillo. Pocos tenían acceso a papel, pocos tenían acceso a escribir. Muchas veces para escribir algo así necesitaban un patrocinador. El papel realmente era un lujo. Y fíjate, pensando en esto, hoy que es tan sencillo, yo te pregunto, ¿cuántos harían un libro sobre nuestras vidas? Quizás no muchos, ¿verdad? Siendo humildes. Entonces aquí hay una buena pregunta. ¿Por qué Lucas dice que muchos quisieron hacer un recuento de la vida de un hombre que en aquel entonces para la gente opulenta, para la gente dominante, era un donadie? Era el hijo de un carpintero nacido en un pueblito pequeño, nada importante, que no recorrió mucha distancia y que había muerto para cuando estaban escribiendo esto. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Por qué invertir tiempo, dinero, esfuerzo? ¿Por qué crees? Bueno, porque en ese tiempo, en esa situación en Palestina, algo muy significativo había sucedido. Algo tan significativo que por eso te decía que hoy estamos hablando de eso, tantos siglos después. Algo además bueno, muy bueno, porque si no fuera tan bueno, no hubieran intentado hacer un recuento al respecto, ¿verdad? Para ellos era algo que lo que pensaron es, esto necesita ser escrito. ¿Para qué? Para que la gente después lo oiga, para que la gente después lo lea, para que la gente sepa lo que pasó. No nos podemos quedar callados, no nos lo podemos guardar. Y esto que acabamos de leer, fíjense, habla de Teófilo. Lucas dirige su texto a Teófilo. Bueno, algunos creen que es probablemente un personaje ficticio. Algunos piensan que era tal vez un patrocinador, ¿no? Un hombre que le pidió a Lucas que hiciera esta investigación. Lucas aquí habla de que su investigación la hizo con testigos presenciales. Lo que él está hablando es que él investigó con gente que estuvo allí, testigos oculares. No, bueno, por ahí alguien me dijo, no. Menciona también que lo hizo con esmero, como diciendo, puedes confiar en esto. Puedes confiar en lo que se escribió. Y dice que lo hizo para dar a ese Teófilo, que quizás te digo es un personaje ficticio, la plena seguridad de lo que le habían enseñado. Una manera de decir, de verdad, puedes confiar en esto. Ahora, en lo que leíamos al principio, estábamos leyendo que el nacimiento de Jesús era un motivo que iba a traer gran alegría, buenas noticias. Pero fíjate después lo que dice. El versículo siguiente que también ya leímos dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas habla de las buenas noticias, pero luego dice, ¿a qué se referían esas buenas noticias? Habla de que había nacido un Salvador. Y entonces, lo que él habla es que Jesús vino como un Salvador, que vino a salvar. Y yo pienso, bueno, muchos tal vez caminamos en la vida pensando que no necesitamos un Salvador. Para nada yo necesito uno. Pero fíjate, por ejemplo, ¿qué ha pasado en este tiempo? En una crisis como esta. De repente las cosas cambian radicalmente. Las cosas en las que confiábamos se vienen abajo. Hay una enfermedad que no nos permite movernos libremente.
la economía está colapsando, los trabajos están siendo muy, muy desafiantes para mantenerlos. Y de repente, mucha gente está volteando y está reconociendo, tal vez sí tengo una necesidad. Yo no sé si tú has sentido necesidad de menos ansiedad, necesidad de paz, necesidad de confianza, necesidad de esperanza. Bueno, Lucas habla de que Jesús venía como un Salvador. Mucha gente ha estado reconociendo su necesidad en nuestros días. Algunos que jamás lo habían hecho lo están haciendo. Yo lo que quiero hacer es animarte y a que tengas cuidado con que el orgullo te impida reconocer que necesitas. Necesitas un Salvador. Los seres humanos somos personas necesitadas. ¿Ok? Y eso precisamente es lo que nos lleva a Dios. Y no es algo malo. De hecho, es algo muy bueno. ¿Ok? Un Salvador que traiga buenas noticias. Un Salvador que traiga unas noticias tan buenas que anhelemos que sean verdad. ¿Ok? Y yo te comento esto porque tú probablemente tienes tus dudas, tienes tus cuestionamientos acerca de quién es Jesús. Pero si de verdad, lo que te decía, si fueran tan buenas noticias, ¿no quisieras que fueran verdad? Claro que sí. Ahora, ¿de qué se trata su mensaje? Porque miren, su nacimiento anunció buenas noticias, pero la verdad es que necesitaba ese niño, ese bebé crecer para comenzar a anunciarlas. Necesitaba llegar a ser adulto y para esto pasaron 30 años. ¿En qué consisten estas buenas noticias? Bueno, déjame, te voy a decir algunas cosas. Número 1, Él no vino como un líder político, no fue un libertador que venía a levantarse en armas como los celotes pensaban, como algunos nacionalistas pensaban, nos va a liberar, vamos a volver a recuperar esta nación, nos va a liberar de Roma. No, en realidad fue un hombre que trajo un mensaje que hasta hoy sigue resonando en los corazones y es un mensaje espiritual. Es un mensaje que habla a lo más profundo del ser humano. Un mensaje que desde el principio se anunció que era algo muy bueno, sumamente bueno. Y hoy lo que te quiero decir es que en las próximas semanas estaremos viendo algunas de las cosas de este mensaje. Solamente te quiero pedir algo. Te quiero pedir algo como preparación para lo que viene. Que le pidas a Dios que te abra el corazón o que te abra tus ojos espirituales para captarlo. Eso es lo que te quiero pedir y hoy quiero que me acompañes. Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Dios, esta mañana yo quiero agradecerte y quiero de verdad, Padre, regresar a ese inicio. En ese inicio donde el nacimiento de Jesús fue anunciado como algo que traía buenas noticias. Padre, hoy seguimos escuchando acerca de esto, tantos siglos después. Si de verdad en ese tiempo fue anunciado como buenas noticias y de verdad lo son, yo lo que te ruego es que hoy vuelvas a abrir nuestro entendimiento espiritual y podamos valorar y apreciar ese mensaje y podamos llenarnos de esperanza y podamos mirar las cosas como tú quieres que las miremos. Padre, estamos atravesando tiempos en los que anhelamos buenas noticias, en los que de verdad queremos que sean verdad. Yo te ruego que nos ayudes y ayúdanos a tener en las siguientes semanas un entendimiento grande para
este mensaje que tú nos revelaste hace tantos siglos. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te lo oro todo. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está.